tardes, bienvenidas y bienvenidos. El Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación, en colaboración con el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, INDETEC, les damos la más cordial bienvenida a nuestra segunda sesión complementaria del Diplomado Hacienda Pública, Módulo 2, Transferencias Federales a Municipios, dirigida a las autoridades estatales y municipales del país que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto estar aquí con todas y todos ustedes nuevamente. Agradecemos el interés de estar aquí, esperando este tema sea de su utilidad. A nombre del INAFED me permito transmitirles un saludo afectuoso por parte de nuestro titular, el licenciado Ignacio Ovalle Fernández, y me permito presentar a la licenciada Gisela Márquez, subcoordinadora de Fomento y Desarrollo del Federalismo. De igual forma me permito presentar a mi compañero, el maestro Ignacio Bonilla López, director de Asistencia Técnica y Desarrollo Regional. Por parte del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, le damos la más cordial bienvenida al maestro Jesús Tadeo Ramírez Flores, técnico investigador del INDETEC, y por parte de la Secretaría de Bienestar, de igual forma les damos la más cordial bienvenida a la maestra Andrea Guadalupe González Bautista, directora de Formación y Asistencia del Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar. Por otro lado, saludamos de igual forma con mucho gusto y damos la más cordial bienvenida al licenciado Jorge Manuel Hoyos Manrique, jefe de Departamento de Normatividad y Procesos de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar. A continuación, me permito cederle el uso de la voz al maestro Ignacio Bonilla López para que nos brinde el mensaje de bienvenida. Adelante, por favor. Muchas gracias, Andrea. Buenos días, buenas tardes ya, perdón, aquí en la hora central de la Ciudad de México. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan el día de hoy en esta sesión complementaria del Diplomado de Hacienda Pública Municipal, en el cual trataremos el tema de las transferencias federales para municipios. Para nosotros es un gusto poder estar con ustedes con esta sesión complementaria en donde tendremos a especialistas en los temas que competen en materia de transferencias federales. Ya lo comentaba mi compañera Andrea, tenemos la participación de la maestra Andrea Guadalupe González Bautista, directora de Formación y Asistencia Técnica Regional en la Secretaría de Bienestar. Bienvenida. Licenciado Jorge Manuel Hoyos Manrique, jefe de Departamento de Normatividad y Procesos de Desarrollo Regional también de la Secretaría de Bienestar, y al licenciado Jesús Tadeo Ramírez Flores, técnico investigador del Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas Públicas, el INDETEC. Para nosotros es un gusto el poder estar con ustedes brindando este tema que es complementario a lo revisado en la plataforma de capacitación con estos contenidos del Diplomado de Hacienda Pública Municipal. Y por supuesto que es un gusto el poder contar con nuestros compañeros de INDETEC, con quienes nosotros impartimos este diplomado. Agradecemos, por supuesto, al maestro José Luis Flores Mota por su apoyo para el desarrollo de esta sesión, así como de la maestra Esmeralda Santana. A todos ustedes, a todos los funcionarios municipales que nos acompañan el día de hoy, les damos la bienvenida y esperamos que esta sesión pueda ser de mucha utilidad y de mucho interés para todos ustedes. Y sin más, pues bueno, iniciemos con esta sesión. Muchas gracias. Agradecemos el mensaje por parte del maestro Ignacio Bonilla y nos gustaría cederle el uso de la voz al maestro Jesús Tadeo Ramírez Flores, técnico investigador del INDETEC, para dar inicio al tema. Adelante, por favor, y muy bienvenido. Hola, muchas gracias a todos. El día de hoy voy a estar compartiendo con ustedes una pequeña charla sobre las transferencias federales. Mi nombre es Jesús Tadeo Ramírez Flores y es un gusto estar para mí con ustedes el día de hoy. Aprovecho también la ocasión para hacer una extensa felicitación a todos aquellos que son contadores. Muchas felicidades en su día. Me voy a permitir compartir la pantalla. Como dije, el tema del día de hoy es las transferencias federales. Y bueno, vamos a dar un pequeño repaso teórico y un poquito práctico sobre las mismas. El objeto de este pequeño módulo es que ustedes identifiquen los fundamentos que dan lugar a las transferencias federales, recordar un poco que nos ubicamos en un sistema nacional de coordinación fiscal. Posteriormente vamos a pasar a describir los fondos de participaciones federales y finalmente las aportaciones federales. Como dije, estos son los objetivos del curso y, bueno,
el contenido del mismo es la importancia de las transferencias federales, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, la recaudación federal participable y las aportaciones federales. ¿Por qué nos interesa hablar de las transferencias federales? Bueno, en términos generales y de acuerdo con el INEGI, en promedio, el 75% de los ingresos que administran las haciendas públicas municipales son o dependen de las transferencias federales. Sin embargo, entre las entidades federativas podemos encontrar grandes disyuntivas. Por ejemplo, hay entidades en donde las transferencias federales, las participaciones y las aportaciones en conjunto no rebasan más del 50% del total de sus ingresos. Es decir, aproximadamente el 50% de sus ingresos son transferencias federales, aportaciones y participaciones, y el otro 50%, bueno, pues son ingresos de gestión. Mientras que en otras entidades federativas prácticamente el 92% de sus ingresos corresponden a transferencias federales. Entonces, bueno, podemos ver grandes disyuntivas a nivel nacional. Sin embargo, en promedio, las transferencias federales ocupan el 75% de los ingresos que administran las haciendas públicas municipales. Dentro de las transferencias, y un poco retomando el lado teórico, podemos encontrar transferencias que son intergubernamentales e intragubernamentales. En específico, las transferencias que vamos a estar hablando el día de hoy, pues son las intergubernamentales, que podemos definirlas como un conjunto de recursos que se transfieren entre diferentes órdenes de gobierno. En este caso vamos a estar, como nosotros sabemos, pues habitamos en este país que se llama México, y bueno, pues hay 3 órdenes de gobierno: el estatal, el federal y el municipal. También otro tipo de transferencias que podemos ver son las intragubernamentales, que se realizan dentro de un mismo nivel de gobierno. Vamos a estar, al referirnos de las transferencias federales, naturalmente vamos a estar hablando precisamente de las transferencias intergubernamentales. Sobre las transferencias, las mismas pueden tener o no un propósito general, pueden tener funciones asignadas, también pueden estar condicionadas o no condicionadas. Vamos a ver los dos casos, pero es importante que tengamos presente estas características. En términos, como dije, teóricos, las transferencias obedecen principalmente a un desequilibrio vertical y horizontal. Es decir, en términos muy conceptuales, entre más alto sea el nivel de gobierno, pues menos conocimiento tiene de los problemas locales que se presentan. Por otro lado, entre más un gobierno, por ejemplo, municipal, pues tiene muy claro cuáles son las problemáticas que atiende su población. Entonces, en este caso podemos ver pues prácticamente 2 coyunturas: una de los gobiernos locales, que precisamente deberán de atender las necesidades locales, el provisionamiento de bienes y de servicios públicos, y pues los gobiernos locales precisamente atienden a que poseen más conocimiento y más detalles sobre los problemas que se presentan en un territorio. Por otro lado, los gobiernos nacionales, digamos que deben de enfocarse en maximizar la eficiencia recaudatoria tributaria, en resolver las asimetrías que hay en un territorio nacional y en promover la estabilidad económica. De esta forma, pues los gobiernos, tanto los locales como los nacionales, pues tienen asignadas entonces diferentes funciones de acuerdo a la capacidad que tienen pues para atender los problemas que se van presentando dentro del territorio. En términos generales, es por ello que se aplican las transferencias federales, precisamente atendiendo a estas virtudes que poseen ambos gobiernos. Un gobierno nacional pues puede maximizar la eficiencia recaudatoria, y un gobierno local puede maximizar la atención y el conocimiento sobre los problemas que se presentan en el territorio. Hay criterios que se pueden aplicar a las transferencias federales. Hay criterios resarcitorios, distributivos, compensatorios, históricos, y de igual forma criterios que pueden estar ligados a los incentivos.
Los criterios resarcitorios son los que están ligados con la política económica y tienen la característica de atender una necesidad particular. Los criterios distributivos tienen la función de atender criterios de igualdad de mecanismos de distribución entre todos los territorios. Es decir, estos criterios distributivos están enfocados a ofrecer la misma cantidad de recursos en términos per cápita. También hay criterios compensatorios sobre los cuales vamos a estar ejerciendo transferencias sobre una línea base y aquellos unidades que estén por debajo de esta línea base, entonces van a ser acreedores a una transferencia. También hay criterios históricos o inerciales. Vamos a ver, por ejemplo, que en el caso particular de las participaciones federales, hay criterios históricos o inerciales que atienden precisamente a aquellos momentos en donde ha sufrido una modificación la ley de coordinación fiscal. También hay criterios ligados con incentivos cuando hay un avance en programas o metas o objetivos, bueno, se tiende a dar un criterio adicional de transferencia. Como dije, también la clasificación de las transferencias pueden ser condicionadas y no condicionadas. Las transferencias no condicionadas son aquellas que se encuentran, o que más bien, aquellas que no se encuentran ligadas a un destino específico o a un fin específico, mientras que las condicionadas son aquellas que tienen rubros o partidas de gasto determinadas por un orden de gobierno superior y que solamente pueden utilizarse para ciertos fines definidos, ¿de acuerdo? Y bueno, entonces, a partir de definir un poco la teoría y por qué no son útiles las transferencias, su importancia en México y un poco de la teoría de por qué necesitamos de las transferencias federales, vamos a empezar a dibujar entonces el sistema de transferencias federales que se desarrolla en México. Y bien, para poder desarrollar este sistema de transferencias federales que se desarrolla en México, es necesario que prioricemos en qué consiste y qué es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Y bien, como todos sabemos, en México existen 3 órdenes de gobierno: el gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal. Y cada orden posee ciertas facultades y ciertas atribuciones que están conferidas a través de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es en este sentido en donde vamos a encontrar, por ejemplo, que el gobierno federal tiene algunas potestades tributarias referentes al comercio exterior. Más bien es el único que puede gravar las acciones o las actividades relacionadas con el comercio exterior. También vamos a ver que es el único que puede explotar y gravar los recursos naturales de jurisdicción federal. Es el único que puede regular y normar aquellas instituciones de crédito y sociedades de seguros. También es el único que puede explotar la energía eléctrica, la producción y consumo de tabacos labrados, la gasolina, los productos derivados del petróleo, los cerillos, los fósforos, el aguamiel, la explotación forestal, la producción y consumo de cerveza y todos los demás impuestos que no estén de forma exclusiva reservadas al municipio. Por el lado del municipio tenemos que pues es una propiedad, es una de sus potestades tributarias gravar todo aquello referente sobre la propiedad inmobiliaria, es decir, el predial, sobre la división, sobre la unión y bueno, todo lo relacionado con la propiedad inmobiliaria. Y por otro lado, el gobierno estatal pues tiene una esfera que precisamente queda entre lo que está exclusivamente resignado o designado al gobierno federal y lo que está designado al gobierno municipal. Ese espacio es el espacio que poseen los gobiernos estatales para poder establecer impuestos. En términos generales, el gobierno estatal, pues su principal fuente de ingresos es el impuesto sobre la nómina. En términos generales, pues en el sector municipal o en el orden municipal, la principal fuente de ingresos propios es precisamente el predial, ¿no? Seguido por los derechos por suministro de agua. Y bueno, vamos a ver precisamente cómo este orden de potestades tributarias va a dar pie a la organización del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Bien, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal es un acuerdo opcional para armonizar los 3 sistemas
tributarios de los 3 ámbitos de gobierno. Este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se organiza a través de la Ley de Coordinación Fiscal y los convenios de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. Además, los 3 niveles de gobierno pueden celebrar convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal, así como coordinarse en materia de derechos. Esta coordinación se da entre los estados, la Ciudad de México y el gobierno federal. Es decir, entre los 3 niveles de gobierno se organiza el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que tiene ciertos fines. Y estos fines se simplifican en la siguiente lista. Tienen como principal fin establecer y simplificar el sistema tributario nacional, precisamente promoviendo la eficiencia del orden federal sobre establecer impuestos que no sean impuestos diferentes en cada uno de los territorios estatales y municipales del país. Tiene esta función precisamente el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, organizar y simplificar el sistema tributario nacional, eliminar cargas administrativas, hacer más equitativo el sistema tributario nacional, mejorar el equilibrio financiero que puede haber entre las entidades federativas, es decir, aquellas entidades que tienen una actividad económica muy dinámica, pueden de alguna forma apoyar a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal a aquellas entidades que no poseen gran actividad económica. También esta organización que se da a través del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal tiene como fin evitar los efectos perniciosos de la competencia fiscal y facilitar la compatibilidad del sistema tributario nacional. Es decir, por ejemplo, si ustedes realizan una actividad comercial en México y después realizan una actividad comercial en otro país, bueno, pues permite este Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que haya cierta compatibilidad en el pago de impuestos entre ambas regiones. Por ejemplo, una persona que es mexicana y que realiza alguna actividad fuera del país, bueno, tiene la obligación tanto de pagar impuestos en donde está realizando la actividad económica, es decir, otro país, como pagar impuestos en México. Y finalmente, el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal permite la colaboración administrativa entre los distintos órdenes de gobierno. Un poco de historia. El Sistema Nacional de Coordinación Fiscal se da a través de los convenios únicos de coordinación que surgen en 1977 y 78. Finalmente surge la Ley de Coordinación Fiscal. En 1978 los organismos que la integran empiezan a funcionar en el 79 y se aplica en todo el país en 1980. Y a partir de la ley se desprenden los convenios de adhesión al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y los convenios de colaboración administrativa. Bien, en términos generales, el marco del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal lo ofrece la Ley de Coordinación Fiscal, y esta ley tiene por objeto normar todo el sistema fiscal entre la federación, las entidades federativas y los municipios y las demarcaciones territoriales. Esta ley también establece cuánto le corresponde de participación a cada gobierno, y también fija las reglas, fija también los criterios de distribución, indica cómo distribuir las participaciones y las aportaciones, y fija las reglas de colaboración administrativa. Es decir, todo lo que vamos a estar hablando un poquito más adelante en esta charla, pues está previamente fijado en la Ley de Coordinación Fiscal. Asimismo, esta ley constituye los organismos en materia de coordinación fiscal y da las bases para su organización y funcionamiento. En términos generales, como dije, la génesis del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal que vivimos actualmente se da precisamente en la Ley de Coordinación Fiscal. Ahora bien, esta ley, pues naturalmente, como acabamos de ver, se empieza a ejecutar en 1980, aunque fue promulgada en 1978, empieza ya a funcionar en todo el país en 1980, y pues naturalmente a lo largo de la historia
se ha venido modernizando el marco institucional de México, ¿no? Y se han venido sumando otras leyes que le dan, pues que fortalece al marco institucional y de desarrollo de los 3 ámbitos de gobierno y establecen algunas cuestiones que quedaban un poco o que no habían sido reguladas con antelación. La Ley de Coordinación Fiscal se apoya precisamente en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos, en la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, en la Ley de Ingresos de la Federación, en la Ley del IVA, en la Ley del IEPS, en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, en la Ley de Disciplina Financiera para las entidades federativas. En especial, la Ley de Disciplina Financiera establece algunas reglas que se tienen que seguir en torno al gasto, algunas reglas que nos indican que debemos de guardar un equilibrio en el ingreso y en el gasto, nos fijan, establecen los límites de endeudamiento y además nos delimitan algunas reglas fiscales que debemos de seguir, también muy relacionadas con las transferencias federales. Y por último, también está reglamentada con la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y bueno, pues naturalmente, como quien dice, es el marco operativo de las transferencias federales, ¿no? Ahora, bien, en este punto hemos definido que estamos conviviendo en una república en donde hay tres ámbitos de gobierno y cada uno de estos ámbitos tiene algunas potestades tributarias únicas y que se organizaron estos 3 ámbitos de gobierno para promover un orden fiscal supranacional y, bueno, pues precisamente este ordenamiento de los 3 ámbitos de gobierno hacia un acuerdo tributario se da precisamente a través de este concepto que aparece en la pantalla que se llama recaudación federal participable. Este concepto de la recaudación federal participable consiste precisamente en que el gobierno federal va a administrar la mayoría de los impuestos que están en México y a través de esta administración de los impuestos que hay en México los va a concentrar en una bolsa, va a descontar algunas cuestiones que reciben de forma directa las entidades federativas y los municipios y una vez que descuenta estos fondos que reciben de alguna forma directa las entidades federativas y los municipios, entonces esta bolsa de recursos nos va a permitir generar transferencias, ya sea participaciones o aportaciones federales, ¿no? Entonces, bueno, en términos generales, así es como vamos a describir la recaudación federal participable. La recaudación federal participable, como dije, constituye el ejercicio del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en donde los estados pusieron en reserva algunas de sus potestades tributarias a cambio de que la federación administrara de forma más eficiente los recursos y gravara de forma general a todo México. Entonces, bueno, la federación aglutina todos estos recursos, los aglutina, los concentra y en una segunda fase los distribuye a los estados y a los municipios. Entonces, siendo muy teóricos y siguiendo el artículo 2 de la Ley de Coordinación Fiscal, que es en donde se encuentra la definición de la recaudación federal participable, los ingresos que puede recibir el gobierno federal pueden ser catalogados a través de los ingresos tributarios y los ingresos petroleros. De los ingresos tributarios vamos a estar hablando los que provienen de la ley del ISR, de la ley del IVA, del IEPS, de la importación, los ingresos que provienen de la importación y de la exportación, los recargos y las actualizaciones que se hacen sobre el IVA, el ISR y el IEPS, y los impuestos causados en ejercicios anteriores, así como los derechos de minería. Estos vienen siendo todos los impuestos tributarios que va a concentrar en esta bolsa que se va a llamar recaudación federal participable y por otro lado pueden venir también a través de los ingresos petroleros. Los ingresos petroleros son los que va a recibir el gobierno federal a través del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, son los que provienen a través del ISR de contratos y asignaciones
Y bueno, hay algunas características aquí que debemos de descontar precisamente de la recaudación federal participable. El ISR, particularmente el ISR que corresponde a los servidores públicos de los 3 niveles de gobierno, no cae dentro de la recaudación federal participable, porque vamos a ver más adelante que se distribuye, es un fondo que se distribuye a los municipios y a las entidades federativas, que está relacionado con el artículo de la Ley de Coordinación Fiscal, el 3B. Y finalmente, tampoco van a entrar dentro de los ingresos petroleros el derecho especial sobre hidrocarburos, porque de alguna forma se va a distribuir más adelante, ¿no? A través de un fondo. Entonces, cuando sumamos estos dos conceptos, los ingresos tributarios y los ingresos petroleros, nos va a dar precisamente la recaudación federal participable bruta. Y a esta recaudación federal participable bruta le vamos a descontar precisamente a otras participaciones que son directas a entidades federativas y municipios, y nos va a dar finalmente la recaudación federal participable. Ahora, sobre este ejercicio vamos a ver que precisamente sobre el total de los recursos que va a administrar el gobierno federal a través de la recaudación federal participable, vamos a encontrar algunos fondos de participaciones. Literalmente vamos a encontrar el Fondo General de Participaciones, que va a ser el resultado de multiplicar lo que se recaude a través de la recaudación federal participable por un 20%, el Fondo de Fomento Municipal, que corresponde al 1% de la recaudación federal participable, el IEPS, que va a corresponder a bebidas, el 20% de lo que se recaude de bebidas alcohólicas, cervezas y tabacos labrados, el Fondo de Fiscalización y Recaudación, que corresponde al 1.25% de la recaudación federal participable. También vamos a encontrar el IEPS relacionado con gasolinas, que corresponde a 9/11 sobre lo recaudado del artículo 2A de la ley del IEPS, y el fondo de compensación, que va a corresponder a los 2/11 restantes de la ley del IEPS. También vamos a encontrar el fondo de extracción de hidrocarburos, el 0.136 de la recaudación federal participable, que se va a distribuir solamente a aquellos municipios por los que se realice comercio exterior, y la participación a los municipios colindantes con la frontera por los que se realice la salida de hidrocarburos, que va a corresponder al 0.0051% de lo que tenga el Fondo Mexicano del Petróleo en la carátula de la Ley de Ingresos de la Federación. Finalmente, otro tipo de participaciones que pueden recibir las entidades federativas y los municipios son las participaciones relacionadas con el ISR de sus trabajadores. Y estas participaciones las van a recibir siempre y cuando el 100% de lo que se entere efectivamente a la federación por concepto de ISR sea por concepto del pago al salario del personal que preste o desempeñe un servicio personal subordinado a la dependencia o a la entidad, y que sea pagado con participaciones o con ingresos propios, ¿de acuerdo? Entonces, siempre y cuando timbremos correctamente el ISR de nuestros trabajadores, que esté pagado con impuestos, con ingresos de gestión o con participaciones, que lo timbremos adecuadamente, bueno, vamos a ser acreedores de la devolución de ese ISR. Ahora, estos fondos de participaciones que estamos viendo aquí, los podemos observar en la siguiente lámina en cómo se distribuyen. Por ejemplo, el Fondo General de Participaciones, al menos se distribuye el 20% a los municipios. El Fondo de Fomento Municipal que reciban las entidades federativas se va a ir el 100% a los municipios. El IEPS, el FOFIR, el FOCO y el IEPS de gasolinas y el FEXI, todos igual el 20%. El 0.136% de la recaudación federal participable también se va a ir el 100% a los municipios. Y la participación a municipios colindantes con la frontera también se va a participar el 100% a los municipios. Dado el pequeño tiempo con el cual contamos, vamos a ver dos fondos que son los más importantes para los municipios, que sepan cómo se integran, y vamos a pasar de ahí a los fondos de aportaciones federales, ¿de acuerdo? El primer fondo, que es el Fondo General de Participaciones, que es el fondo
de participaciones federales más importante tanto para las entidades como para los municipios se integra de la siguiente forma. Lo que se haya recaudado en el fondo del 2007 más el crecimiento que tuvo el fondo del 2007 al año vigente, ese crecimiento lo vamos a ponderar por 3 criterios. Es decir, a nivel estatal vamos a estar distribuyendo o se van a distribuir las participaciones con base en el 60% el crecimiento económico, el 30% sobre el incremento en la recaudación de impuestos y derechos locales y el 10% sobre el nivel de recaudación del último año de impuestos y derechos locales. Estos 3 variables lo vamos a ponderar con la población. Es decir, los criterios de distribución que se utilizan para las participaciones federales van a estar relacionados con estas variables: el crecimiento, la recaudación y la población. ¿De acuerdo? Naturalmente, la federación va a distribuir en una primera fase a los estados y finalmente los estados van a transferir los recursos de participaciones en un 20% de lo que les llegue al menos a los municipios. Y bueno, en esencia, así es como se integra el Fondo General de Participaciones. Adicionalmente, una pequeña parte del Fondo General de Participaciones también está relacionada con las bases especiales de tributación, que es un pequeño fondo por ahí que se va actualizando año con año. Y bueno, pues naturalmente, a medida que se va actualizando, pues va haciendo, se va distribuyendo, se va integrando el Fondo General de Participaciones y también se distribuye a las entidades federativas y a los municipios. Ahora, ¿qué son o por qué son importantes? Una de las variables que están aquí son los impuestos y los derechos locales. Hace poco, todos ustedes en sus respectivos municipios se les solicitó información sobre la recaudación del impuesto predial y sobre los derechos de agua. Esa información fue llevada hasta el gobierno federal precisamente para actualizar los últimos valores de la recaudación de impuesto predial y de los derechos por suministro de agua de todos los municipios del país, porque son variables que se utilizan para la participación de las participaciones federales. Es decir, a medida que ustedes realizan gestiones para incrementar el predial y el agua, pues no solamente tienen un primer beneficio, que es recaudar más y poder atender los gastos que hay en el interior del municipio, sino que también estas variables, el impuesto predial y los derechos por suministro de agua, sirven para incrementar las participaciones. Otro de los elementos que también se toman en cuenta para potenciar las participaciones son los que están relacionados con los impuestos locales y con los derechos locales. Los impuestos y los derechos locales nos referimos precisamente a los que se cobran a nivel estatal en su respectivo estado, ¿no? El segundo fondo más importante de las participaciones es precisamente el Fondo de Fomento Municipal, que corresponde precisamente igual a la bolsa que se distribuyó en el 2013, el crecimiento del 2013 al año en curso, y sobre ese crecimiento lo vamos a ponderar por 2 factores. El incremento de la recaudación del impuesto predial y los derechos del agua, que lo vamos a ponderar con la población, y un segundo porcentaje que vamos a poder acceder a él, un 30% del Fondo de Fomento Municipal, un 30% del incremento del Fondo de Fomento Municipal, va a ser para aquellos municipios que hayan celebrado un convenio de administración del impuesto predial con los estados. Es decir, ustedes pueden acceder a un fondo adicional del Fondo de Fomento Municipal siempre y cuando celebren un convenio de administración del impuesto predial con su entidad federativa, en donde pues de alguna forma van a poder administrar entre los dos la recaudación del impuesto predial, ¿no? ¿Y cuál es la característica de este fondo de fomento municipal? Que el 100% se va a participar en los municipios. Hay otros fondos que, bueno, por cuestiones de tiempo no vamos a poder ver con más detenimiento, pero es importante que sepan que también lo reciben. El IEPS de bebidas alcohólicas y tabacos, que reciben al menos el 20% de lo que recibe el municipio, su entidad federativa. También el Fondo de Fiscalización y Recaudación, que al menos el 20% lo reciben ustedes. El Fondo de Compensación y
IEPS de gasolina y diésel también es una parte que ustedes pueden recibir. El fondo de compensación solamente es para las 10 entidades con menor PIB petrolero y PIB minero, así que no todos los municipios lo reciben. El fondo de extracción de hidrocarburos también es un fondo de participaciones que no todos los municipios reciben. Van a recibirlo aquellos que tengan actividades de extracción de petróleo y gas, ¿no? Sobre las participaciones, las características de distribución de las participaciones, bueno, en un primer inicio las concentra la federación, de ahí las distribuye a los estados con las características que marca la ley de coordinación fiscal, y finalmente los estados van a distribuirlas a sus municipios de acuerdo con lo que hayan normado las legislaturas locales. Es decir, cada estado va a establecer en el marco de su legislación cuáles son las variables, los procedimientos y aquellas características que consideren mejor para distribuir las participaciones a sus municipios. Bajo ninguna característica de los fondos de participaciones que recibe el Estado, al menos el 20% tienen que distribuirlo a sus municipios. Hay algunos estados donde reciben un poquito más, 21%, 21.5%, 22% o incluso hasta 23%. Ahora, respecto de las aportaciones federales, precisamente una de las características de las participaciones es que son de libre disposición. Ustedes pueden gastarlas en lo que previamente hayan presupuestado, es decir, no hay una vigilancia más que en la trazabilidad del gasto, es decir, en ver cómo llegan a sus cuentas, en qué se usó y los comprobantes de gasto. No hay algún destino específico. Por otro lado, en el caso de las aportaciones federales, son aquellas transferencias que están condicionadas por un orden superior, que están destinadas a atender precisamente ciertos criterios y ciertos fenómenos que se presentan en sus localidades. Entonces, las aportaciones federales todas son condicionadas, están reglamentadas a ciertas acciones, y bueno, hay 8 fondos de aportaciones federales. El Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, que es FAFER, el Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa, el FONE, el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el FASA, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS, etcétera. Nosotros, por el carácter municipal, nos vamos a basar únicamente, o nos vamos a platicar en este momento sobre 2 fondos. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, en su vertiente municipal, el FAIS, y el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, el FORTAMUN. En el caso del FAIS, está normado entre los artículos 33 y 35 de la Ley de Coordinación Fiscal. Se va a integrar por el 2.2228% de la recaudación federal participable y está relacionado con la atención de infraestructura, agua potable, alcantarillado, drenaje, urbanización, electrificación de colonias humildes, mantenimiento de vivienda e infraestructura básica del sector salud y educativo. Estos son únicamente en aquello que podemos utilizar el FAIS, ¿de acuerdo? Por otro lado, la normatividad precisamente está relacionada con la Ley de Coordinación Fiscal, los lineamientos del fondo, el manual de usuarios y la matriz de inversión y desarrollo social. Por otro lado, el segundo fondo sobre el cual ustedes tienen o ustedes pueden ejercer, ustedes van a poder utilizar, es el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, FORTAMUN, que va a corresponder precisamente al 2.35 de la recaudación federal participable a municipios y el 0.2123 que se destina a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, hoy Ciudad de México. Este fondo se puede usar únicamente para cumplir obligaciones financieras, el pago de derechos y aprovechamientos, el mantenimiento de los sistemas de recaudación locales, el mantenimiento en infraestructura y la atención a las necesidades de seguridad pública. La distribución con la cual se realiza el FORTAMUN es, para el caso de los municipios,
en relación con el número de habitantes que cuenta cada municipio. En el caso de las demarcaciones territoriales, pondera en un 75% a la población residente y un 25% a la población flotante. Y bueno, en términos generales, vimos en qué consisten las transferencias federales, por qué son importantes, cómo a partir del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal hay un orden y hay una eficiencia que se va desarrollando para la administración de los fondos y de las transferencias federales, cómo las participaciones tienen como principal característica que son de libre disposición, es decir, los municipios pueden decir en qué necesidades van a gastar o van a intentar corregir haciendo uso de las participaciones. Y también hablando de las aportaciones, bueno, pues vimos que son fondos que están condicionados y que precisamente tienen ciertas características de gasto a través de los cuales se tienen que implementar. En términos generales, los fondos de participaciones y los fondos de aportaciones, bueno, corresponden o tienen un peso dentro de la hacienda pública municipal de cerca del 75%, y bueno, pues prácticamente de 10 pesos que van a gastar, en promedio 7.5 corresponden a transferencias federales. En términos generales, bueno, esto sería una pequeña charla sobre la importancia de las participaciones y de las aportaciones, y bueno, pues cualquier duda, estamos a la orden para poder resolverla. Les dejo mis generales y pues un gusto haber estado con ustedes en esta pequeña charla, y pues quedamos a la orden en caso de que se presente alguna duda o algún comentario. Por aquí nada más retomo lo que viene en el chat. Los invitamos a dejar algún comentario o alguna pregunta para que sea posteriormente contestada. Esto nos está diciendo Paola Andrade en el chat. Y bueno, pues muchas gracias y cedo la palabra entonces a mis compañeros, y gracias por su atención. Muchas gracias. Agradecemos al licenciado Jesús Tadeo Ramírez Flores del INDETEC por esta magnífica exposición, en donde pues ya nos ha brindado un panorama sobre lo que son las transferencias federales, resaltando algunos aspectos que tienen que ver precisamente con lo que es el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y pues todos los fondos que conforman las transferencias federales, los fondos de aportaciones, los fondos de participaciones. Y bueno, también pues ya nos adelantaba aquí algunos aspectos que tienen que ver con el fondo de aportaciones para la infraestructura social, del cual ahora nos va a hablar con todo detalle la maestra Andrea Guadalupe González Autista, directora de Formación y Asistencia de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar, a quien nuevamente le damos la bienvenida. Los micrófonos son de usted. Adelante, por favor. Hola, muchas gracias a todos y todas. Gracias al INAFED por esta invitación. Y bueno, también pues saludarles desde la Secretaría de Bienestar. Y pues bueno, voy a iniciar. Creo que ya tuvimos una pequeña introducción, bueno, de qué es el FAIS, cuáles son los rubros generales. Y bueno, para ello les voy a compartir de manera muy rápida un video que elaboramos en la DGDR para compartirles de manera más rápida, más resumida, en qué consiste este fondo. Denme unos minutitos en lo que comparto mi pantalla. Muchas gracias. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS, busca construir un país más justo. Y bueno, si me pueden decir si lo pueden escuchar bien en sus equipos, por favor. Se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Gracias. El Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, FAIS, busca construir un país más justo, al generar las condiciones básicas para combatir la pobreza, las brechas de desigualdad
y prevenir los daños causados por desastres naturales a través del financiamiento de obras, acciones sociales básicas e inversiones que benefician a la población en extrema pobreza, localidades con rezago social y zonas de atención prioritaria. Los recursos utilizados en el FAIS son públicos, por lo que todos los municipios y entidades pueden acceder a este. Ellos, junto con las y los ciudadanos, son los responsables de la planeación y seguimiento de los proyectos, los cuales deben estar enfocados en resolver problemáticas que busquen el bienestar de las poblaciones. Entre todos, deben vigilar que los recursos sean usados responsablemente y atiendan las necesidades principales. Y recuerda, entre los proyectos que puede apoyar el FAIS se encuentran aquellos que están en los rubros de agua potable, alcantarillado, drenaje y letrinas, urbanización, electrificación rural y de colonias pobres, infraestructura básica del sector educativo, mejoramiento de vivienda e infraestructura básica del sector salud. Gobierno de México. Pues bueno, este video es de manera introductoria. Ahorita les voy a compartir, elaboramos una pequeña presentación justo para en esta tarde platicarles de manera también muy breve en qué consiste el FAIS, de qué manera se hace la distribución. Hemos hecho recorridos ahora en la mayoría de los estados del país. Y entonces nos hemos dado cuenta que a veces todavía por parte de autoridades municipales hay un desconocimiento de qué es el fondo y sobre todo cómo se distribuye. Pues bueno, compartirles brevemente, ya se mencionó un poco, pues bueno, el FAIS es uno de estos 8 fondos que forman el ramo 33. Como vimos, hay otro tipo de fondos, sin embargo, digamos, el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, el FAIS, es coordinado, la planeación del mismo es coordinado por la Secretaría de Bienestar a través de la Dirección General de Desarrollo Regional. Más adelante explicaré las atribuciones. Y bueno, pues, ¿en qué consiste este fondo? Lo vimos brevemente en el video. Pues su principal objetivo es financiar estos proyectos de obras, acciones sociales básicas e inversiones también que estén beneficiando a una población objetivo en específico. Tenemos el conocimiento y es obvio que en los municipios hay distintos tipos de localidades. Sin embargo, este recurso tiene que enfocarse directamente a aquellas localidades con alto y muy alto grado de rezago social, conforme a los criterios establecidos con Coneval, también en las zonas de atención prioritaria y la población en pobreza extrema. Y bueno, el fin último es reducir estas brechas de desigualdad que se enfrentan también al interior de los municipios. Y bueno, justo se hacen estas aportaciones federales considerando en que ustedes como gobiernos municipales, como gobiernos locales, conocen estas necesidades que hay en sus territorios y sabrán de qué manera destinar estos recursos eficientemente. Entonces, compartirles que con base en la Ley de Coordinación Fiscal, el FAIS tiene 2 componentes. Por un lado, el Fondo de Infraestructura Social Estatal, le llamamos FISE, y digamos por el otro, el segundo componente, está el Fondo de Infraestructura Social Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, que ya le llamamos FISEM-DF. Entonces, bueno, hoy vamos a hablar más del FISEM-DF y cada año el artículo 32 de la Ley de Coordinación Fiscal nos dice cuál es el presupuesto que vamos a ejercer durante cada ejercicio fiscal. Por ejemplo, para 2022, el 29 de noviembre se publicó en el presupuesto de egresos de la Federación cuál sería el monto que estaríamos actualmente ejerciendo para 2022. Entonces, bueno, para 2022 tenemos 94,321,009,825, que tenemos esta bolsa general que le corresponde tanto a entidades como municipios. Y bueno, se enteran mensualmente 10 administraciones en los primeros meses del año. Y pues bueno, a las entidades, como vemos, hay un pequeño porcentaje que más o menos corresponde como al 0.3% va hacia las entidades y digamos el porcentaje más amplio, que es casi 2.2%, un poquito más, va hacia los estados.
Y bueno, digamos que a las entidades, ¿cómo se hace este procedimiento? Pues a través del gobierno federal, por conducto del gobierno federal, se hace llegar este recurso a las entidades. Bueno, los municipios, ¿cómo se le hace llegar a los municipios? Pues se enteran a los municipios a través de las entidades. Y bueno, también compartirles que son recursos públicos, digamos, todas las entidades y todos los municipios del país reciben estos recursos de manera anual. Esto porque lo menciono, hemos tenido algunas llamadas, algunas dudas de nuevos gobiernos municipales diciéndonos que no recibieron su recurso o que no pudieron planear algún proyecto. Y bueno, ahí es donde ahorita voy a explicar un poco más a qué se deben estas confusiones. Pues bueno, simplemente aclarar que todas las entidades del país, todos los municipios del país, año con año reciben este recurso, nadie se queda sin el mismo. También platicarles un poco de qué manera se hace esta distribución de los municipios, que es una de las responsabilidades de bienestar, acompañar de manera técnica a las entidades, porque son quienes nos apoyan a realizar esta distribución de los recursos y entonces saber cuánto le tocará a cada municipio en el país, o sea, cuánto recurso, cuánto presupuesto tendrá para realizar sus proyectos durante el año. Y bueno, aquí también me detengo un poco porque todo esto lo hacemos a partir de la fórmula, que bueno, el artículo 35 nos dice que esta distribución la tenemos que realizar a través de una fórmula para justamente asegurar el carácter distributivo de estas aportaciones, el carácter equitativo y sobre todo que estas aportaciones se dirijan hacia aquellos municipios y demarcaciones territoriales con mayor magnitud y profundidad de pobreza extrema. Entonces, no es bienestar quien decide cuánto le toca a cada municipio, tampoco las entidades, más bien lo que hacemos es hacer el cálculo a través de una fórmula. Bueno, esto le corresponde a las entidades y Bienestar realiza todo el acompañamiento técnico. Más o menos por el mes de diciembre tenemos una capacitación en donde asisten las 32 entidades y pues bueno, una vez que ellos realizan el cálculo, tienen por ley que publicarlo en sus periódicos oficiales y a partir de ahí empieza la distribución y las transferencias a cada municipio. También comentarles brevemente en qué consiste esta fórmula. Varios municipios nos han preguntado cómo se hace. Pues bueno, una vez que tenemos esta fórmula, esta es más o menos la capacitación que damos a las entidades, pues tenemos el monto que se destinó a los municipios en el 2013, también cuál es el incremento del FAIS para el ejercicio fiscal. Por otro lado, este componente de eficacia, es decir, y es un porcentaje, digamos, menor, ¿qué municipios están contribuyendo a disminuir las carencias sociales? Y bueno, aquí me detengo en el C, que es el componente de pobreza, porque ahora ahí es donde tenemos más variaciones en cuanto al monto que le corresponde a cada municipio en este 2022. Esto se debe sobre todo porque tuvimos actualizaciones en la medición de la pobreza multidimensional y esto pues retoma datos del Censo 2020, retoma los datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares, que seguramente algunas personas, varias personas han contestado en algún momento. Entonces, una vez que se hace este cálculo, ya es que podemos determinar cuánto recurso tendrá cada municipio. Y bueno, del 100%, una vez que sabemos ya con cuántos recursos se puede contar, pues comentarles que ustedes por derecho, y si así lo deciden como gobiernos municipales que conocen sus contextos, pueden destinar, si ustedes así lo deciden, el 100% solamente en sus obras. También comentarles que tienen otro tipo de gastos posibles, digamos que de este 100% que ustedes ya reciben, pueden utilizar hasta un 3% en gastos indirectos para realizar la verificación y el seguimiento de sus proyectos, estudios y evaluación de proyectos, y también pueden realizar hasta un 2%, utilizar hasta un 2% en el programa de desarrollo institucional municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, el PRODIMDF. En un momento más vamos a ver en qué consiste a detalle. Y pues bueno, estos tipos de gastos son opcionales. Es decir,
Si el gobierno municipal lo decide, puede ejercer hasta 3% de su recurso total en estos tipos de gastos, pero no son obligatorios. También nadie puede condicionarles a invertir sus recursos en alguno de estos porcentajes. Es únicamente cuando los gobiernos municipales deciden hacer este tipo de gastos. Por otro lado, mencionarles ahora algunas de las atribuciones de la Dirección General de Desarrollo Regional. Y bueno, ¿por qué? Porque así como todos los municipios del país reciben este recurso, pues son responsables de garantizar este uso correcto, es decir, que se tenga que planear conforme a la ley, a lo establecido, invertir en estos 8 rubros, asegurarnos de que estemos tomando en cuenta la población objetivo. Y bueno, también tienen que reportar ustedes como gobiernos locales su planeación de en qué se va a destinar el recurso en una plataforma que Bienestar pone a su disposición. Entonces, ahorita vamos a ver a detalle en qué consiste eso, pero bueno, para que lo conozcan, la Dirección General de Desarrollo Regional es la única área autorizada para coordinar esta planeación del país. Y pues bueno, no emite manifestaciones de procedencia, no aprueba ni tampoco rechaza proyectos, ya que pues bueno, estos recursos vienen de aportaciones federales, les pertenece a los gobiernos locales y a las entidades la correcta administración, ejercicio y aplicación de estos recursos. Lo único que sí hace la Secretaría de Bienestar es que cuando ustedes suben sus proyectos o sus obras a esta plataforma que Bienestar pone a su disposición, lo que ahí hacemos es revisarlos y emitir recomendaciones, les llamamos técnico-normativas, que ustedes a través de sus enlaces país deben solventar. ¿Esto por qué? Estas observaciones técnico-normativas, ¿a qué se deben? Pues para que podamos también asegurarnos y ustedes puedan tener conocimiento si sus recursos, este uso de los recursos se están haciendo en apego al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Y pues bueno, es responsabilidad de ustedes, si Bienestar emite una observación, pues es responsabilidad de ustedes solventarlas. También una vez que ustedes suben todos estos proyectos, cada trimestre, Bienestar informa esta planeación de los recursos a la Unidad de Evaluación y Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para que ustedes también puedan continuar con el siguiente proceso, que es hacer la comprobación financiera de sus recursos. Y bueno, otra de nuestras atribuciones, pues es acompañarles, capacitarles en todo su proceso de planeación y seguimiento de los proyectos. Y pues bueno, también a las entidades, lo mencionaba al inicio, pues damos este acompañamiento para realizar esta distribución de estas aportaciones federales a cada municipio. Ahora, también es importante mencionar que contamos con nuestros lineamientos, los publicamos el 25 de enero de este año en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, nuestros lineamientos tienen como objetivo, pues, presentarles el objetivo del fondo, los mecanismos, los procedimientos, las responsabilidades y los plazos. Entonces, es obligación de los municipios. Lo que hacemos es compartir a través de correos masivos esta información. Y bueno, ¿a qué correos los enviamos? Pues a los correos de los enlaces FAIS que ustedes mismos designaron como presidentes, como presidentas municipales. Esa es, digamos, el enlace FAIS tiene una responsabilidad importante porque es quien está, digamos, día con día recibiendo toda la información que Bienestar emite sobre la planeación del FAIS. También comentarles nuevamente, la población objetivo del fondo, pues está conforme al artículo 33 de la Ley de Coordinación Fiscal. Están las zonas de atención prioritaria. Hay zonas de atención prioritaria urbanas y rurales, conforme el decreto por el que se formula la declaratoria de zonas de atención prioritaria. Se utilizan unos criterios de medición de pobreza que Coneval sugiere, también algunos otros criterios que Bienestar pone a su disposición. Una vez de realizar este análisis de datos, ya podemos saber cuáles van a ser las zonas de atención prioritaria a nivel rural, a nivel urbano. Lo mismo pasa con las localidades con alto y muy alto grado de rezago social, conforme a lo previsto de la Ley General de Desarrollo Social. Y bueno, por último, la población en pobreza extrema. Entonces, primero, pues tenemos que cumplir con esto. Posteriormente, pues también estar revisando
que estos proyectos cumplan con estos 8 rubros. Tenemos modalidades que están desde ampliación, construcción, equipamiento, mantenimiento, rehabilitación. Y pues bueno, ha pasado que sobre todo hay gobiernos que a veces por desconocimiento de la ley tratan de invertir el recurso en otros rubros o en otras obras que no necesariamente están en el catálogo. Y pues bueno, en ese sentido tenemos que ser cuidadosos y cuidadosas en dar cumplimiento con la normatividad aplicable. También, bueno, aquí les comparto de manera breve en donde se hace este reporte de los proyectos a la Secretaría de Bienestar. Pues contamos con la matriz de inversión para el desarrollo social, le llamamos la MITS, que es una plataforma digital diseñada y operada por Bienestar para que ustedes como gobiernos municipales registren esta planeación de sus proyectos del país. Y bueno, también con esto, pues que estemos haciendo un uso transparente de los recursos. Ahora, otro punto importante, en Bienestar contamos con un calendario de planeación, a diferencia de otros años. Ahora hemos estado tratando de contar con plazos específicos a fin de que también ustedes no realicen una planeación, digamos, fuera de los plazos establecidos. Como sabrán, el país se rige también por un principio de anualidad. Todo lo que recibimos en el año tenemos que planearlo en el año, también que gastarlo, comprometerlo, porque lo que no, más adelante voy a explicar un poco el proceso, pues tenemos que reintegrarlo. Entonces, nos organizamos la planeación en 4 trimestres, abrimos la plataforma Meet, ustedes pues, tienen que capturar sus proyectos, ya concluimos el primer trimestre, actualmente estamos en el segundo trimestre y ustedes van a tener la posibilidad de subir sus proyectos del 1 de abril al 5 de junio, se deshabilita ahí un momento la plataforma para que el equipo, de por sí el equipo una vez que suben su proyecto, más o menos una semana después, dependiendo de cuántos llegan, ya vamos haciendo revisiones muy constantes para que ustedes tengan esta posibilidad de solventar estas observaciones en caso de existir y posteriormente, una vez que concluye el trimestre, lo informamos a la unidad de evaluación del desempeño de la Secretaría de Hacienda. Y pues bueno, así sucede con cada trimestre hasta llegar al cuarto, en donde ahí sí, más o menos en el mes de diciembre, por ahí del 4 de diciembre, tendremos el cierre final definitivo de esta plataforma. Entonces, por eso también es que insistimos en que tomen sus precauciones. Nos ha pasado que hay algunos municipios que no reportan nada durante los 3 meses, se van un día antes de que cierre la plataforma, y pues bueno, esto también, pues digamos, no les beneficia a ustedes, si hay aquí gobiernos municipales, y pues bueno, compartirles de la misma forma que aquí es muy posible que lo esté resumiendo demasiado por los tiempos que tenemos. Sin embargo, hemos estado con jornadas de capacitación. Nuestras jornadas de capacitación son continuas durante todo el año. Abrimos sesiones de planeación, abrimos sesiones también de seguimiento de proyectos, porque esa es la otra responsabilidad que ustedes tienen. Una vez que cargan sus proyectos en la plataforma, también tienen que reportar el avance de sus proyectos, por un lado a través del llenado de unas cédulas y por otro formar comités de participación social para hacer el seguimiento y el reporte del avance de cada uno de los proyectos. Y bueno, el tema de los comités de participación social ahora es un tema que hemos estado trabajando mucho desde Bienestar porque consideramos que es un área a fortalecer. Hemos escuchado muy buenas prácticas, muy buenas experiencias en varios municipios del país, donde gobiernos municipales están haciendo equipo con la ciudadanía y bueno, desde ahí se están generando también grandes cambios. Y bueno, por otro lado, ya quizá para ir concluyendo un poco la presentación, pues comentarles que pues aquellos recursos que no se planeen y que no se ejecuten, y que no se comprometan al 31 de diciembre, pues a más tardar el 15 de enero de cada año deben de reintegrar este recurso a la tesorería de la federación, bueno, a través de las entidades.
Y bueno, también estos reintegros deben incluir los rendimientos financieros generados. Entonces, más bien aquí por eso es que también colocamos el calendario de planeación para que ustedes como municipios, como gobiernos municipales, podamos ir de la mano paso a paso haciendo esta planeación de recursos y también sus proyectos puedan ir avanzando y podamos tener un cierre del ejercicio, pues, sin contratiempos. Por otro lado, para también finalizar mi presentación, mencionarles que todos los trámites que realizamos en la Dirección General de Desarrollo Regional son completamente gratuitos y sin intermediarios. Es decir, no trabajamos con despachos, no trabajamos con consultoras. Sabemos que se han acercado a municipios solicitándoles sus usuarios y sus contraseñas para acceder a la MITS o también ofreciendo servicios para trámites de usuarios y contraseñas de los enlaces FAIS o incluso diciéndoles que les van a ayudar a que se aprueben o rechacen sus proyectos. Nuevamente, no aprobamos y no rechazamos proyectos. Esta información es completamente falsa. Y pues bueno, cualquier situación que se llegue a generar, vamos a compartir más adelante nuestros contactos. Comuníquense con la Secretaría de Bienestar, pues porque estos actos están fuera de la ley. Y pues en la medida que ustedes lo decidan, la Secretaría de Bienestar está en toda la disposición para brindarles este acompañamiento de la planeación del FAIS, tanto a nivel normativo como en la parte un poco más práctica de cómo debo planear estos proyectos, cómo debo reportarlos a la plataforma y posteriormente pues también en el seguimiento, de qué manera avanzo y de qué manera se concluyen mis proyectos. Entonces, con esto yo concluyo mi participación y más bien si hay dudas, si hay comentarios, pues más adelante estaré respondiéndolas. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Guadalupe González Bautista. Agradecemos mucho su participación en la presentación de este tema que es tan importante, que es el del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social, que como bien menciona, pues bueno, ejercer este recurso sí requiere pues conocer bien los lineamientos del FAIS y poder registrar estos proyectos en la MITS, ¿verdad? Y bueno, todo ello con el objetivo de que se pueda utilizar conforme a lo que se señala en los lineamientos y que puede ir destinado a estas obras que están señaladas y en las localidades que corresponde, ¿verdad? Entonces sí tener cuidado con eso y por lo mismo, pues invitamos a todos los participantes que tengan alguna duda sobre el FAIS que nos puedan exponer sus dudas por medio de nuestro chat. A continuación, siguiendo con el orden del día, vamos a presentar al licenciado Jesús Tadeo Ramírez Flores, técnico investigador, perdón, una disculpa, al licenciado José Manuel Hoyos Manrique, jefe de Departamento de Normatividad y Procesos de Desarrollo Regional, también de la Secretaría de Bienestar, quien nos va a hablar acerca de lo que corresponde al PRODIM, que ya nos adelantó algo la maestra Andrea González, en donde el PRODIM pues lo que busca pues es poder apoyar todos los programas de desarrollo institucional en los municipios, pero que también requiere el poder conocer con detalle algunos aspectos que es importante para que se puedan ejercer bien los recursos. Y para ello, bueno, el licenciado Jorge Manuel Hoyos nos va a exponer el tema. Adelante, por favor. Muchas gracias, licenciado, por la presentación. Muchas gracias por el espacio. Aquí consideramos muy importante poder compartirles esta información sobre este programa que pues beneficia las capacidades de gestión de los municipios, de los gobiernos municipales, para que puedan atender mejor a la ciudadanía, dar una imagen positiva hacia sus localidades, ¿no? Bueno, voy a compartir pantalla, si me lo permiten, para poder iniciar con esta presentación, que va a ser bastante breve, la verdad, concisa sobre todo. Yo espero que quede muy claro todo lo que vamos a abordar. Y bueno, como ya lo comentaba el licenciado y la maestra Andrea Guadalupe, pues
voy a tocar ahorita el tema del Programa de Desarrollo Institucional Municipal y de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal. Que, bueno, para empezar voy a mencionarles que siempre voy a estar abreviando este programa o este convenio como el PRODIMDF. ¿Para qué? Pues para no estar comentando justamente su nombre, que es algo extenso, ¿no? Entonces, a partir de ahora lo vamos a llamar PRODIMDF. Bueno, entonces, ¿qué es el PRODIMDF? Primero que nada, que esto me gustaría que quede muy claro, hay que entender que este 2% no es adicional de la bolsa total o de la asignación presupuestal que tiene cada uno de los municipios para el ejercicio fiscal 2022 o 2023, o dependiendo en qué ejercicio nos encontremos. Es un 2% que ya está, digamos, considerado en su asignación total. Entonces, este 2%, ¿para qué va a servirnos? Como ya lo estábamos comentando, es justo para fortalecer las capacidades de gestión de sus municipios. ¿Cómo las vamos a fortalecer? Bueno, utilizando justamente este porcentaje, que tal vez algunos podrán pensar, bueno, un 2% es un porcentaje pues no muy grande. Pero bueno, en realidad es que hay muchos municipios que su 2% pues representa una cantidad con la que pueden acondicionar perfectamente un espacio físico, pueden adquirir bastantes computadoras para los servidores que están adscritos a su municipio, pueden comprar o adquirir impresoras, plotters, y ahorita vamos a ver más o menos bien cuáles son las modalidades que tenemos, pero aquí la idea es que entendamos que este 2% lo vamos a utilizar en algo, digamos, un poco diferente a los rubros generales, o sea, este 2% no va a ser utilizado para el mejoramiento de la vivienda, para agua potable, para drenajes y letrinas. Entonces, esta es la ventaja de este programa. Pero aquí también la idea que hay que comprender es que el artículo 33, en su apartado A, me parece que es el segundo párrafo o tercero, si no mal recuerdo, por ahí nos indica que este programa solo se podrá llevar a cabo mediante una suscripción de un convenio por los niveles de gobierno que participen en este convenio, ¿no? Que en este caso son todos los niveles de gobierno, es el federal, el estatal y el municipal. Entonces, este programa, lo que vamos a hacer para poder suscribir este convenio es cargar información en la plataforma Meet, que ya les comentaba la maestra Andrea, de cómo funciona un poquito esta plataforma. Cargan ustedes la información, se revisa por parte de bienestar, se les hacen observaciones únicamente. Aquí es importante recalcar que tampoco hacemos aprobaciones con respecto a los proyectos del PRODIMDF. Pero, ¿qué pasa? Al ser un convenio que se suscribe donde se externa la voluntad de aquí de la Dirección General de Desarrollo Regional para que se lleve a cabo dichos proyectos, pues las observaciones sí son un poco más detalladas y, digamos, no se formaliza esta suscripción hasta que ya no tenga más observaciones. ¿Por qué? Por el hecho de que nosotros participamos y como les menciono, pues confirmamos mediante la firma que estamos de acuerdo con la ejecución de esos proyectos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer con este programa, con el convenio PRODIMDF? Bueno, principalmente es importante mencionarles, ¿no? Que lo que en su mayoría los municipios cargan por medio de este programa es la adquisición de software y hardware, ¿no? Porque es una necesidad, pues, latente que la mayoría de los municipios tienen porque tienen, digamos, equipos de cómputo un poco, pues, ya viejos, un poco obsoletos, a lo mejor no cuentan con ellos siquiera, tal vez no tengan impresoras, no tengan plotters para imprimir los planos de la obra pública. Entonces, en este sentido, pues es la modalidad que más se utiliza, pero gracias a las jornadas de capacitación que aquí de Bienestar ha estado implementando en este ejercicio fiscal, la verdad es que la variedad en cuanto a las modalidades que han cargado, pues sí se ha hecho notar. Ya los municipios están también cargando mucho que ver con la creación y actualización de normatividad, que eso verdaderamente es un problema que pues muchos municipios tienen en el país. ¿Por qué? Porque la idea de tener un ordenamiento que te señale o que ponga las pautas para ciertas conductas o ciertas actividades es que esté actualizado a las necesidades que tiene la población hoy en día. Y el hecho es que pues muchísimos municipios tienen su reglamento de tránsito no actualizado hace 60 años, a lo mejor su reglamento de comercio, su reglamento interno tal vez del municipio, entonces no atiende como tal las necesidades actuales.
un punto aquí importantísimo que también me gustaría resaltar en la creación de la normatividad es el atlas de riesgo. Para los compañeros y compañeras que estamos aquí presentes que no entendamos muy bien qué significa el atlas de riesgo, pues es un documento normativo de protección civil para casos, digamos, de esos tipos de casos, ¿no? De protección civil. Y este atlas de riesgo, casi ningún municipio lo tiene. De verdad que se hizo, bueno, hicimos nosotros, el equipo de normatividad de aquí de la Dirección General de Desarrollo Regional, una breve encuesta, ¿no? Más o menos preguntándole a los municipios quiénes contaban con este atlas de riesgo y en su mayoría nos contestaban que no. Entonces, pues sí nos da mucha felicidad que lo han estado cargando mucho. Y otra modalidad que también podemos realizar con este programa son cursos de capacitación. Eso es muy importante, ya que los servidores públicos que estén adscritos a sus municipios estén capacitados para llevar a cabo las actividades inherentes a su administración, pues es fundamental, porque al final de cuentas el municipio es el primer contacto que tiene la población con el gobierno. Entonces, lo que desde acá se pretende es que sea el mejor contacto que se pueda, el más atinado. Entonces, hay que estarnos capacitando constantemente. Esta también es una modalidad que recurrentemente los municipios cargan en la plataforma. Más o menos para darles una idea, bueno, con los espacios que aquí mismo Bienestar se aperturaron por medio de las jornadas de capacitación, y gracias a estos espacios que también pues le agradecemos mucho al INAFET por brindarnos, pues se ha aumentado mucho la carga de estos proyectos, porque digamos el año pasado, esto es un ejemplo, pero los porcentajes son más o menos reales. De 100 municipios que cargaron PRODIMDEF el año pasado, hoy tenemos 700. Entonces, la verdad es que sí nos tiene muy contentos esa parte, aquí a todos los compañeros de Bienestar y compañeras. Y bueno, entonces, bueno, ya después de ese breve comercial, continuando con lo de las modalidades, ya les mencioné los cursos, lo del software y hardware, lo de la creación de una normatividad. Y bueno, tenemos el tema de los kioscos digitales y la instalación y habilitación de áreas destinadas a la realización de trámites y de la ciudadanía. Bueno, esta parte también es muy interesante. Estas dos modalidades que acabo de mencionar, la realidad es que ahorita no tienen tanto foco de atención como nos gustaría, porque son de gran utilidad. Por ejemplo, un kiosco digital serviría muchísimo para aquellos municipios que tengan una territorialidad un poco, digamos, dispareja o asimétrica, o sea, que sea difícil acceso, por ejemplo, a la cabecera municipal, ¿sí? Entonces, a lo mejor para ciertas localidades que no pueden llegar o se les dificulta llegar a la cabecera, pues para eso existen los kioscos digitales. Podrían establecer estos cajeros automáticos programables para poder emitir documentos, para poder hacer algún pago de algún impuesto. Los pueden colocar en un punto estratégico y así evitar que su población de su municipio pues se tenga que trasladar hasta la cabecera municipal, sabiendo que puede causar algún tipo de molestia, ¿no? Dependiendo también del municipio. Entonces, estos kioscos digitales, pues sí, hay que entenderlos. De hecho, por aquí en la Ciudad de México hay muchísimos ejemplos. Yo quería o pretendía ponerles por ahí un ejemplo. Ya no lo pudimos agregar a la presentación, pero aquí en la ciudad la verdad es que ha sido muy exitoso el tema de los kioscos digitales. Puedes ver en diferentes plazas comerciales incluso de aquí de la Ciudad de México, cajeros automáticos donde puedes pagar algún impuesto, donde puedes emitir tus actas de nacimiento certificadas, de defunción, de matrimonio, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, en la ciudad ha sido, pues, se ha dado un gran resultado. Entonces, pues, por si también ustedes por ahí se dan cuenta que podrían estar necesitando un kiosco digital, pues sepan que con el PRODIM lo podemos hacer, ¿no? Y la instalación y habilitación de áreas destinadas a los trámites de la ciudadanía. Bueno, esto también es muy importante porque, como les mencionaba, al final de cuentas ustedes como gobierno municipal son el primer contacto. Entonces, lo mejor y lo ideal sería que tengan un espacio destinado justo para eso, para que la población pueda llegar, a lo mejor externar sus dudas, sus opiniones, que se puedan hacer reuniones, ¿no? Y pueden ustedes escuchar las necesidades que tenga la población de primera mano. Igual también para la realización de trámites y demás, pero también enfocándonos
sobre todo en la atención, ¿no? En escuchar lo que los pobladores de sus municipios pues tengan que decir. Y bueno, también la actualización del catastro y padrón de contribuyentes. También podemos realizar esto. Esto es bien importante porque aquí en México en general, pues el catastro municipal, sobre todo de ciertos estados, ¿no? Pero pues hay estados y municipios sobre todo que, pues digamos, no tienen actualizado su catastro. Hay mucho territorio que no está regulado y entonces esto genera un sinfín de problemas. Incluso por decir, aquí el FAIS, ¿no? Que tiene la consigna de lograr financiar obras para combatir las brechas de desigualdad social, ¿no? Y por ejemplo hay un rubro que se llama mejoramiento de la vivienda. Entonces, muchos municipios lo que hacen es construyen cuartos dormitorios, construyen baños para evitar problemas como hacinamiento, fecalismo y demás cuestiones, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Algo que muchos en su mayoría no desconocen es que si esas casas no forman parte del catastro municipal, son terrenos irregulares, pues el apoyo, brindar el apoyo ahí, pues sería un poquito problemático para el tema de la comprobación del gasto, para el tema de la fiscalización y demás cuestiones. Entonces, hay que mantener nuestro catastro actualizado. Todavía esa modalidad no tiene el foco que queremos, pero esperamos que con esta plática pues pueda aumentar un poco. Y bueno, pues ¿qué no podemos hacer con el PRODIMDF, no? Más que nosotros querer decirles lo que no pueden hacer, pues es orientarlos a cómo poder realizar estos conceptos que no entran en este programa, ¿no? En este convenio del PRODIMDF. Por ejemplo, la adquisición o renta de vehículos. Aquí con el recurso del FAIS, definitivamente no podemos adquirir ningún tipo de vehículo, pero lo que sí podemos hacer es rentarlo, ¿sí? Pero no con el PRODIMDF, sino con los gastos indirectos. Ya ahorita también la maestra Andrea habla un poquito de ello, que tiene su catálogo aparte del PRODIM, tiene su catálogo aparte de los rubros generales o las obras generales del FAIS, y ahí dice que pueden rentar sus vehículos, ¿no? Para el seguimiento de las obras. Entonces, por eso es que no entra en este programa. Igual los consumibles, la papelería, los cartuchos, todo esto, también hay una partida en el catálogo de gastos indirectos donde ustedes pueden adquirir todo esto para el armado de sus expedientes de obra. Entonces, es por ello que no entran en el PRODIM. Ahora, el pago de las nóminas, ya el compañero que también estuvo aquí exponiendo, pues comentaba, ¿no? Que hay otros, aparte del FAIS, hay otros 7 fondos. En total son 8, ya con el FAIS. Pero de esos otros 7, también hay un fondo que justamente sirve para el pago de nóminas. Entonces, para no, digamos, extrafacultar lo que hace el FAIS, pues no, por eso no se puede el pago de nóminas. El tema de dispositivos electrónicos de uso individual tampoco se puede. Digamos, nosotros más que nada lo ponemos porque como hay una modalidad que dice adquisición de software y hardware, que es justo para comprar o adquirir las computadoras de laptops o escritorios, pues sí hacemos mención que esas computadoras o esas laptops tienen que ser de uso exclusivo del ayuntamiento. No puede ser, digamos, para a lo mejor regalarlos a los mejores promedios de la secundaria número 8, no sé, por ejemplo, que también nos hemos encontrado con esos casos. Entonces, ahí hay que tener un poquito de cuidado. Tampoco estos gastos operativos, ¿no? Apagar luz, agua, gas, todo esto, también para eso ustedes tienen pues su bolsa propia, ¿no? Aparte de las transferencias. Entonces, pues básicamente esas son las modalidades, eso es lo que no podemos adquirir. Y, bueno, a muy grandes rasgos, ¿qué es cómo se formaliza este convenio? Ustedes cargan la información en la plataforma MITS, ¿no? Ya con sus usuarios. Nosotros la revisamos, emitimos observaciones, ustedes solventan. Si ya está correcto todo, se les despliega una plantilla con campos de redacción, ustedes lo llenan, sus autoridades municipales lo firman, después le solicitamos al Estado que también lo firme a través de la plataforma con su usuario y por último lo firma aquí también la Secretaría de Bienestar. Y entonces, cuando ya se formaliza el convenio, ustedes pueden comenzar con la ejecución. Como estos proyectos son normalmente de adquisición o son proyectos pues que no llevan mucho tiempo para que se termine su ejecución, pues se les dan únicamente 30 días naturales
para que posteriormente de su formalización puedan hacer alguna modificación al convenio. ¿Esto por qué? Por decir, si ustedes hicieron o están planeando para el siguiente año tal vez hacer un proyecto de software y hardware donde van a comprar las computadoras de escritorio que les faltan, las de laptops, los plotters, las impresoras, ¿no? Y hacen ustedes una cotización, lo ponen a licitación en Compranet, les llegan ciertos compradores, o tal vez primero hacen un mercadeo y ustedes ahí más o menos van viendo pues cuánto va a ser el costo de cada producto o de cada bien que van a estar adquiriendo y ya lo cargan a la plataforma, ¿no? Y después, ya cuando formalizan el convenio y ahora sí pueden ustedes hacer las adquisiciones necesarias, ya tal vez los costos variaron un poquito. Entonces, por eso en este sentido, pues pueden ustedes hacer modificaciones una vez que lo terminen de ejecutar. Pueden hacer modificaciones en todos los aspectos, en normatividad, en marcas de los equipos, en precios unitarios, en costos totales, en tiempos de ejecución, nada más que sí recordándoles que todas las modificaciones van a estar sujetas justamente a los criterios y a la normatividad que previamente nosotros aplicamos en la revisión de sus proyectos. Y bueno, al final, ya cuando termine el tiempo para la modificación, ya el convenio está formalizado, ya no pueden hacer cambios, ahora deberán ustedes subir evidencia a la plataforma de estos proyectos. ¿Qué evidencia vamos a subir? Es un formato muy básico donde prácticamente lo que importa de ese formatito es una tabla que dice antes y después. Entonces, por ejemplo, si ustedes acondicionaron un espacio físico para atención ciudadana, pues tendrán que poner una fotografía por ahí de cómo se veía el espacio antes y una después de la ejecución del proyecto. Lo mismo con el tema de las computadoras, de las impresoras. Si es, por ejemplo, de normatividad, la actualización de normatividad, pues a lo mejor en el antes tendrán que poner el link de la Gaceta Oficial del Estado, donde se publicó su reglamento interior del municipio, y después en el otro cuadrito, pues el nuevo link de esta publicación. Bueno, pues a grandes rasgos yo creo que eso es lo que me gustaría compartirles de este programa del convenio PRODIM-DF. En años anteriores, la verdad es que si ya tenemos por aquí compañeros que ya llevan bastante tiempo en las administraciones municipales, pues podrán comentar o podrán tener ahí el pensamiento de que es un convenio tal vez difícil de formalizar, pero créanme que del año anterior a este año hemos estado trabajando en poder simplificar lo más posible la suscripción a ese convenio para que sea accesible a todos los municipios. Estamos teniendo también atención, digamos, para aquellos que tengamos conocimientos que batallan mucho con la señal del internet, con la señal del celular, que se les complica a lo mejor entrar a estas reuniones. Entonces, pues para que si ustedes llegaran a tener dudas con respecto a estos temas, pues sin problema se puedan comunicar acá con nosotros. De hecho, voy a proyectar por aquí un calendario en un momento más, digo, un directorio. Y bueno, ahorita pues comentarles el calendario muy brevemente, ¿no? Probablemente estas fechas para el año que viene, pues cambien. Pero pues este año, para que se den una idea más o menos, las fechas clave para la formalización del convenio, pues son estas que estamos proyectando ahorita, ¿no? El 29 de abril para capturar los proyectos, el 31 de mayo para solventar las observaciones, el 10 de junio para la firma de sus autoridades municipales, que siempre van a ser su presidenta o presidente, tesorera o tesorero, el 21 de junio para la firma de las entidades y por último el 31 de junio para que lo pueda firmar la directora general de desarrollo regional, la licenciada Cecilia, y ya con eso se formalizaría el convenio, ¿no? Entonces, este es el directorio aquí de la DGDR, por si ustedes llegaran a tener cualquier duda, si es con respecto al PRODIM, si es con respecto a participación social, si es con respecto a cédulas de verificación. Sí, cada área aquí dentro de la DGDR tiene un rol específico, pero si, por ejemplo, a lo mejor la maestra Andrea está un poquito saturada en llamadas porque está en jornada de capacitación, tampoco duden en llamar otra de las extensiones. Aquí la idea es que ustedes no se queden con ninguna duda para que pues no caigamos en justo lo que comentaba la maestra, de estos intermediarios que a veces pues tratan de jugar un rol en el tema del FAIS, cuando ellos pues no deben de participar, ¿no?
Entonces, pues si por ahí le están tomando fotos o capturas de pantalla ahí a las extensiones y correos, en verdad, comuníquense con cualquiera de nosotros, se les va a dar la atención. Y bueno, pues ya para finalizar con mi exposición, pues agradecerle muchísimo de verdad al compañero Ignacio que nos invitó a esta sesión por el espacio de parte de todo el equipo de la DGDR. Y bueno, pues muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Al contrario, muchas gracias. Queremos agradecer nuevamente al licenciado Jorge Manuel Hoyos Manrique por su excelente presentación en materia de PRODIM DF. Ya estamos un poquito sobre el tiempo, pero no queremos desaprovechar este espacio pues para poder hacer unas preguntas así de manera muy breve. Si les parece bien, tenemos varias preguntas. Seleccionamos una para cada uno de los ponentes y que nos puedan apoyar con su respuesta. En ese sentido, vamos a iniciar con una pregunta para el licenciado Tadeo Ramírez, que es de parte de Teresa Anduesa, que nos pregunta, las aportaciones las mencionan en porcentajes, pero ¿existe alguna plataforma de transparencia donde se pueda consultar la cantidad exacta de las aportaciones por municipio? Hola, buenas tardes. Bien, como parte de por norma, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de Coordinación Fiscal y de acuerdo con el artículo 9, y así como de acuerdo con la Ley Federal de Transparencia y Rendición de Cuentas, todas las secretarías de finanzas de los estados tienen como obligación que dentro del portal de la Secretaría de Finanzas tengan un apartado en donde se desarrolle la transmisión o se publique cuáles han sido los montos de transmisión tanto de las participaciones como de las aportaciones. Entonces, ese es el primer caso, o por decirlo así, en donde pueden saber de manera directa cuánto es lo que les han transferido. En otro segundo aspecto, para el caso, si quiere saber el monto general que ha recibido su entidad federativa, tiene que acudir a la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el apartado de estadísticas oportunas y posteriormente en el apartado de unidad de coordinación con las entidades federativas, y también es información pública la que se ha distribuido de participaciones y de aportaciones. Entonces, bien, todo esto es por norma, se tiene que seguir a la norma y sí son rastreables los montos que han recibido tanto en un primer nivel las entidades como en un segundo nivel los municipios. Qué amable, muchas gracias. Agradecemos su respuesta. Ahora tenemos una segunda pregunta para la maestra Andrea Guadalupe González, que nos pregunta Miriam Bracamontes. ¿Dónde se pueden consultar las SAP de los municipios? Hola, muchas gracias por sus preguntas. La declaratoria de las zonas de atención prioritaria se pueden consultar si ustedes googlean ahorita, declaración de zonas de atención prioritaria, aparece una publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, les aparece un listado de cuántas zonas de atención prioritaria rurales tenemos para 2022 y cuántas zonas de atención prioritaria urbanas, las cuales, digamos, identifican a nivel de AGEPS o estas áreas geoestadísticas básicas que delimita el INEGI. Entonces, si ustedes ahora tienen oportunidad de googlear o ahí buscar en sus teléfonos celulares, declaratoria, zonas de atención prioritaria 2022, van a encontrar en el Diario Oficial de la Federación, es la primera publicación que se realizó, está en el listado y ahí lo pueden consultar. También si son enlaces país, o si trabajan en algún municipio, pueden acercarse al enlace y solicitarles que les compartan esta información. A ellos les hemos estado
enviando nuestras presentaciones. Y bueno, ahí en estas presentaciones ya se encuentra el link de descarga de esta declaratoria. Es mucho más sencillo el procedimiento. ¿Alguna otra? Qué amable, muchas gracias. Ahora, a continuación, vamos a leer una tercera pregunta relacionada con el PRODIM DF que ya se señalaba ahorita al final de la presentación. Sin embargo, un poquito en el tono de reiterar. Pregunta a la unidad, el usuario identificado como unidad de transparencia. ¿El PRODIM DF se puede solicitar en cualquier momento del año? Ok, bueno, muchas gracias por la pregunta, compañero que la realizó. Bueno, como si ustedes pudieron observar el calendario que les proyectamos, que también lo pueden encontrar en los lineamientos vigentes del FAIS, en su anexo 2, te marca las fechas clave para poder solicitar este convenio, ¿no? Que para este ejercicio fiscal fue hasta el día 29 de abril, porque el día 29 de abril se cerró la captura de la carga de los proyectos técnicos que podrían haber integrado pues su expediente técnico de este programa, ¿no? Pero si ya no lo cargaron, pues este año ya no lo vamos a poder hacer, pero con todo gusto el siguiente año, sin problema, lo vamos a poder realizar. Qué amable, muchas gracias. Efectivamente, pues existe ahí un calendario que es importante que se pueda conocer y seguir porque sí hay fechas muy específicas que deben de atenderse para poder participar pues, de este recurso. Que también digo, aprovechando uno de nuestros participantes, preguntaba si ese 2% es un recurso adicional. También otro de nuestros participantes nos apoyó con la respuesta no. Algo de lo que también ya había comentado el licenciado Jorge Manuel Hoyos, que este recurso pues es ya parte de lo que reciben de su FAIS, pero que sí es importante que se pueda celebrar este convenio para que se pueda utilizar para estos otros rubros que no están directamente enmarcados en lo que es propiamente el FAIS, ¿verdad? Entonces, bueno, hay diversas preguntas, sin embargo, por cuestiones de tiempo, pues ya estamos ahorita pues sobre el límite, ya prácticamente cerrando esta sesión, pero pues sí queremos agradecerle a todos los participantes, todas las participantes que nos han acompañado en esta sesión, esperando que esta información que se ha presentado por parte de nuestros compañeros de INDETEC y de la Dirección General de Desarrollo Regional de la Secretaría de Bienestar, perdón, sea de mucha utilidad para ustedes, sobre todo los funcionarios municipales que están encargados de las tesorerías, pues que conozcan con detalle pues todo lo que corresponde a participaciones y aportaciones. Y en el caso del FAIS, que como vimos, pues como son recursos etiquetados, pues sí hay que tener un poquito de cuidado en cómo se ejercen estos recursos, ¿verdad? Nuevamente agradecemos a la participación de nuestros tres ponentes del día de hoy, a la maestra Andrea Guadalupe González, al licenciado Jorge Manuel Hoyos y al licenciado Jesús Tadeo Ramírez por su participación en esta sesión. Y agradecemos la participación de todas las personas que nos acompañaron por nuestra plataforma de Zoom y pues a las cerca de 100 personas que nos acompañaron por la plataforma de Facebook. A todos y a todas ustedes les agradecemos su participación, esperando que esta información pues pueda ser de mucha utilidad y pues a todos nuestros alumnos del diplomado pues que esto les sirva para poder acreditar satisfactoriamente el diplomado, considerando que algunas de las preguntas que vienen en los exámenes derivan precisamente de estas conferencias. Y pues nuevamente les agradecemos a todas y todos por su participación en esta sesión y pues los esperamos para la siguiente sesión complementaria del diplomado, que será en materia de gasto. Sin más, nuevamente muchas gracias y que tengan buena tarde.